Los comentarios y opiniones expresados en este programa son únicamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa o Radioactiva TX. Este programa es solo para fines de entretenimiento y no debe ser usado como una fuente de información confiable. Conexión Dispersa y Radioactiva TX no asumen responsabilidades por decisiones tomadas basadas en la información presentada en este programa. Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Live Jazz es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de Conexión Dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chávarri. Lunes, 9 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Conexión Dispersa. La radio donde converge lo diferente y lo diverso. Bienvenidos a Live Jazz con Octavio Chávarri. Live Jazz es tu destino para escuchar lo mejor del jazz en México y el mundo. En nuestro programa, te llevamos en un viaje a través de la historia y la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. Desde el jazz clásico hasta el jazz contemporáneo, cubrimos todos los estilos y épocas. Además, también hablamos de los músicos y eventos más importantes en la escena del jazz en México. Por Conexión Dispersa.
¿Qué tal, amigos de Conexión Dispersa de Radioactiva TX 89.9 en Tequisquiapan, Querétaro? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Live Jazz. Saludo a Israel Rodríguez, que está en los controles y en la producción. Soy Octavio Echavarri y estamos dando inicio a esta sesión de todos los martes, en la cual hemos estado presentando principalmente artistas de la escena del jazz mexicano que están ofreciendo conciertos o presentando discos. Hemos tenido algunos especiales que han ido un poco más allá de eso, pero hasta ahora básicamente nos hemos centrado en ello para dar difusión y apoyo a la gente que está creando un movimiento y manteniéndolo vivo, sobre todo después de la pandemia. Hoy hemos iniciado escuchando un tema que se titula Huehuecoyotl. Es la obra del guitarrista italiano Daniel Morelli, que está presentando un álbum titulado Ars Musica, un álbum que, como pudieron escuchar, es a guitarra sola con alguna asistencia de algunos aparatos, pero que es un disco muy interesante. Yo no sé, ya nos dirá Daniel si llamarlo conceptual. Es un disco que se sumerge en una inspiración que viene de muchos siglos atrás y que tiene que ver mucho con algunas deidades que pertenecieron a civilizaciones perdidas. Es un gusto para mí saludar a Daniel Morelli, que está con nosotros, este guitarrista nacido en Italia. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Octavio, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte con nosotros. ¿En dónde estás, Daniel? ¿Desde dónde nos estás acompañando esta noche? Ay, ahorita acabo de llegar a San Cristóbal de las Casas. Muy bien. ¿Andabas en Europa? No, aquí estuve en México. Voy a ir a Europa este verano. Muy bien, bueno, pues un gusto que estés en San Cristóbal, allá en Chiapas. Y bueno, pues vamos a empezar. Y me gustaría, Daniel, que nos platicaras brevemente de tus inicios en el mundo de la música. Sabemos, la gente que hemos seguido tu carrera y que hemos estado platicando contigo, que empezaste a estudiar piano a los 7 años y a los 11 tomaste la guitarra, pero platícanos un poco más acerca de estos estudios y de cómo la música te atrapó para dedicarte a ella de manera profesional. Vale, entonces a los 7 años empecé a estudiar piano clásico y todo lo que conlleva solfeo, y eso me ayudó mucho para aprender a leer música. Pero pues no le encontraba mucho chiste, por así decirlo, porque era un niño, entonces no me daba muy cuenta, ¿no? Entonces a los 11 años empecé a estudiar guitarra y tuve la suerte que mi primer maestro de guitarra fue un guitarrista de jazz. Así que empezó a darme las primeras clases de improvisación. Y así aprendí un nuevo lenguaje, ¿no? Que era lo de expresarme a través de la música, porque si no yo hasta el momento de niño solo leía y tocaba lo que leía. Entonces él me enseñó de cero la guitarra y empezó a darme algo de jazz, de blues, de cómo improvisar con pocas notas, de cómo expresar algo con lo que uno sabe, aunque sea poco, a través de la música. Y así fui creciendo. Luego empecé a tocar con varias bandas de varios estilos diferentes en Italia, de blues, de músicas del mundo, de la India, de Turquía, de África. Y a mezclar todos esos géneros. Me gustaba mucho el rock progresivo. Y así empecé a componer. Y a los 18 años más o menos me acerqué más al jazz. Al jazz más tradicional, ¿no? Entonces luego me moví a Lyon, en Francia, y ahí estudié en el Conservatorio de Jazz y tuve un muy buen maestro que se llama Philippe Roche. Él me enseñó muchas cosas sobre la improvisación, sobre jazz, sobre la música en general. Y así seguí el camino.
Oye, mi querido Daniel, un camino que te fue llevando hasta una orquesta llamada Atmaniam. Ah, Atmaniam, sí, ahí todavía era medio adolescente porque tenía como 15, 16 años. Es ahí justamente donde aprendí. Ajá. Es ahí donde aprendí varios lenguajes diferentes. Porque tocábamos música de la India, de Turquía, de África, Afrobeat. Así que ahí aprendí mucho a nivel rítmico, por ejemplo. Sí, estuvo bueno. Luego, un poco más adelante, formas parte de Milbus. Milbus fue mi trío de rock progresivo, era batería, guitarra y órgano Hammond, teclados. Era un trío y con ellos nos mudamos en Ámsterdam. Ahí seguimos como un año. Fue bastante bonita la experiencia. Era toda música original. Grabamos 2 discos y ya, luego nos separamos cuando me fui a estudiar en el conservatorio. Oye, ¿y qué influencias tenía esta banda Milbus? Era muy rock progresivo de los años 70, con mucha improvisación. Nos gustaba mucho Yes, Genesis, Van der Graaf Generator. Mucho de rock progresivo europeo de los 70, a eso estábamos inspirados. Y luego ya en Francia empiezas a explorar con el famoso Gypsy Jazz, el manouche. También, sí. En Francia hay mucha historia de jazz y hay mucha historia de maestros de jazz, porque ya tocaba un poco de jazz, pero y conocía bastante de armonía y eso, pero me faltaba algo más. Y es lo que encontré allá con los maestros en Francia, que tenían todo para enseñar este lenguaje, ¿no? Es muy interesante saber que ahí tuviste maestros tan importantes como Philippe Roche, amigo personal de Michel Petrucciani, del gran Michel Petrucciani, ¿no? Y también hiciste alguna masterclass con Jonathan Kreisberg. Con Jonathan Kreisberg, sí, en Italia. Y con otros, con Barry Harris estudié unos años. Barry Harris fue un pianista que se murió hace 2 años, ya tenía como 90 años. Y él era muy amigo de Monk y de todo lo que fue el bebop de los años 40 Mira. 50, entonces a la época donde no había escuelas de jazz. Entonces él tiene una forma de enseñar jazz muy simple, popular, muy directa, muy sincera, muy bonito. Una experiencia en vivo cerca de alguien que vivió ese periodo, ¿no? Y luego un viaje a Bruselas, donde estuviste participando en varios grupos, también en proyectos de teatro, y aquí es donde formas tu segundo proyecto personal, pero ya algo más tuyo, el Morelli Electric Quartet. Exacto. ¿Qué nos cuentas de esta producción? Ese cuarteto era batería, guitarra, bajo y trompeta. Y eran composiciones originales. Lo bonito era que pues Bruselas y Ámsterdam son ciudades que están a 2 horas y media de distancia. Pero pues se habla un idioma distinto, la arquitectura es distinta, esas 2 ciudades son muy diferentes y la escena de jazz también es muy diferente, ¿no? Entre una y otra. Entonces eso nos daba la oportunidad de presentarnos en Bruselas y en Ámsterdam a la vez. Lo cual seguramente enriqueció aún más tu espíritu musical y te alimentaba para componer en diversos estilos, ¿no? Sí, porque frecuentábamos bastante los conservatorios de las 2 ciudades, de Bruselas y Ámsterdam. Y sobre todo en Ámsterdam fue donde estudié
unas clases en el conservatorio de lo que allá les dicen técnicas de composición no occidental, lo cual quiere decir son ritmos, son estudios rítmicos de la India aplicados a la composición contemporánea. Entonces con ese cuarteto estudiábamos mucho esto y así componíamos y así improvisábamos también con todas esas prácticas. A estas alturas, Daniel, ya habías estudiado jazz y blues, ya habías pasado por esta orquesta Atmaniam, que te había llevado a acercarte a la música del mundo, a la música africana, de Turquía, de la India, después rock progresivo y luego clases con grandes figuras del bebop, maestros de bebop, y luego este grupo, el Morelli Electric Quartet, que te llevó mucho tiempo a trabajar en los Países Bajos. Bueno, yo creo que esto fue sentando las bases para que finalmente vinieras a México con este grupo, con este último grupo, llegaste a México, y creo que la fusión de todas estas culturas, todas estas influencias te llevaron a la creación de Ars Música, tu nuevo disco, del cual vamos a platicar después de escuchar otro tema. Antes de escucharlo, mencionaba que el tema con el que abrimos, Huehuecoyotl, incluido en este disco Ars Música, es un tema dedicado al dios de las artes y al señor de la música, un dios fiestero, que dicen por ahí que provocaba guerras para estárselo aburrido, pero además era un dios de la dualidad, ¿no? Relacionado con, además de con la música y con lo erótico, también con la trampa y con el chisme, un personaje pues muy peculiar. ¿Cómo te inspiraste para dedicarle un tema a este coyote viejo mexica? Exactamente a esa dualidad, y al mismo tiempo traté de recrear un poco las percusiones y lo modal. De hecho no hay mucha armonía en esa pieza, no es solo un acorde, ¿no? Y sigue hasta el final el mismo acorde, más bien cambian como los colores, las sensaciones, pero el ritmo es lo mismo del principio hasta el final. Entonces me inspiré pues a recrear alguna forma de trance, por así decirlo, y me inspiré a lo que para mí es la cultura mexica también. Bueno, pues ese fue Huehuecoyotl, el coyote viejo. Ahora vamos a movernos hacia Egipto y vamos a escuchar un tema que se titula Hathor. ¿Te parece, Daniel? Hathor, muy bien. Vamos a escucharlo y de regreso nos platicas un poco de este tema, ¿te parece? Vale, muy bien. Que lo disfruten. Bueno, pues aquí está.
Hemos escuchado a Thor, un disco más incluido en el álbum Ars Musica del guitarrista italiano afincado en México ya desde hace algunos años, Daniel Morelli, quien esta noche está con nosotros, y es un gusto que nos esté platicando acerca de este material. Hemos escuchado entonces un tema dedicado a la diosa de la alegría, la maternidad y el amor, Daniel. Sí. ¿Qué nos cuentas de este tema? Ese tema, ¿qué tiene ese tema? Bueno, me inspiré, sí, pues a Egipto, y me inspiré a esa diosa que también tenía que ver con la creatividad y con el arte, por lo mismo, con el amor y la maternidad y el dar a la luz, que es la cosa más creativa, creo, que puede existir, o de todos modos que los antiguos percibían así. Entonces, en esa pieza, por ejemplo, como en otras, en esta sobre todo crucé varios ritmos. Entonces hay un ritmo base en un tiempo y una melodía medio árabe que está en otro tiempo. Entonces, al ver estos dos tiempos, ¿cómo explicarlo? A ver, sin ser muy técnico. Pero cuando normalmente escuchamos una canción y una canción está en un tiempo, ¿no? 3/4, ¿sí? 4/4, y así sigue todo, bajo, guitarras y voz. Ahí hice una polirritmia, entonces crucé varios ritmos al mismo tiempo y después de cada tantas vueltas se reencuentran en el uno, ¿no? Y eso da una sensación que hasta para mí fue una sorpresa al momento de grabarlo, porque no tenemos un cerebro así que pueda percibir varios ritmos al mismo tiempo, normalmente. Entonces a la hora de grabarlo y practicarlo, hasta yo mismo me sorprendí de la sensación que daba esa mezcla, ¿no? Esa polirritmia. Y ahí vi lo bonito y lo sagrado de las matemáticas, si así se puede decir. Ajá. Lo cual, según yo, los egipcios tenían mucho a través de las pirámides también, y la construcción, y sus divinidades eran muy bien pensadas, muy bien imaginadas, con muchos detalles. Y creo que todo eso venía también de la observación de la naturaleza que tenían. Ya no sabemos mucho, como no sabemos mucho de los mexicas o de los mayas, cómo calculaban verdaderamente, o sea, cómo usaban la matemática para descubrir la naturaleza, ¿no? Y quizás que ahí justamente está alguna forma de religión del pasado. Claro. Y de la belleza que podía surgir de eso. Bueno, pues esto con respecto a Hathor, la diosa de la alegría, la maternidad y el amor en Egipto. Mi querido Daniel, resulta que con este Morelli Electric Quartet eres contratado para venir a México durante un mes. ¿Y qué pasó entonces? Cuéntanos, viniste, tocaste, y luego, ¿qué pasó que te convenció, te cautivó para quedarte entre nosotros? Pues en este mes que vine a México fue justamente entre mediados de octubre, mediados de noviembre del 2011. Entonces tocamos también por Día de Muertos. Yo no conocía nada de México, ni siquiera hablaba español. Así que todo me impactó la Ciudad de México, me impactó Día de Muertos, me impactaron los conciertos grandísimos, cómo los recibía la gente, el público. Me enamoré de eso y todavía sigo en esta luna de miel. ¿Después de cuántos? ¿14 años? No, ya que 11 años. 11. Muy bien. Oye, y acá en México, después de llegar a México, ¿cuánto tiempo pasó para que formaras un grupo en este país y que empezaras a lanzar tus discos? Es que vine a México esta vez por un mes y luego me regresé a Ámsterdam. Y al año siguiente ya decidí regresar a México para hacerme un viaje de curiosidad y de investigación así mía personal sobre México, y me quedé un año.
porque conocí la escena jazz de la Ciudad de México y empecé a tocar. Y así pasó un año y pasó el segundo año y llevé mi Electric Quartet de Ámsterdam aquí en México, tocamos acá, en el DF, en la Ciudad de México y en Chiapas también, eso ya hace 10 años. Y yo me quedé y empecé a tocar en todos lados con los músicos de jazz de aquí, de la Ciudad de México y de otros lados de México. Y eso me daba mucha inspiración porque también todo lo que me ganaba tocando los conciertos me los gastaba haciendo viajes en comunidades y conociendo el país, ¿no? Y así fueron pasando los años. Está muy bonito México. Para mí es muy diferente a Europa. ¿Muy diferente, perdón? Es muy diferente a Europa, ¿no? En muchos sentidos. A nivel musical también. Claro. Sí, hay una gran diversidad de culturas en este país. ¿Y quiénes integraron tu primer grupo en México, Daniel? ¿Te acuerdas? Mi primer grupo, bueno, yo grabé un primer disco aquí en México que se llama Misión Azul. Ajá. Y ahí estuvieron tocando Arturo Báez al contrabajo, Fernando Barrios a la batería, Yajaciel Rocha de Panamá al saxofón. Ese fue el cuarteto. De pues qué buena banda, ¿eh? Puro cuarto bat, como se dice en el béisbol, pura figura. Sí, estaba bueno. Nos entendíamos muy bien. Y luego salió La Maleta de los Sueños. La Maleta de los Sueños. Este fue un disco que nació durante la pandemia. Y lo grabamos a distancia con un baterista, Matteo Dignazzi, un baterista italiano, lo cual nos conocimos desde que éramos niños. Entonces hemos tocado en muchísimas bandas juntos, nos conocemos. De hecho, este disco de La Maleta de los Sueños, yo grababa las guitarras, se las enviaba a él grababa las baterías y nunca hablábamos de las rolas. Todo salía muy bien. Nos conocemos muchísimo, pues. Entonces yo hice todas las guitarras y él hizo todas las baterías. Y este fue grabado a la distancia. Como mucha gente hizo durante esos 2 años y fracción terribles, pero que sí, también sirvió de inspiración a muchos músicos que o bien se centraron mucho en la parte negativa, pero dieron a luz su arte, o bien vieron la parte luminosa dentro de esta oscuridad. ¿Y cuál es el caso de Daniel Morelli? ¿Cómo viste esta situación y tu expresión en esta Maleta de los Sueños? ¿Es luminosa o es como tratando de salir de la oscuridad? Es muy introspectivo y luminoso. Tiene muchas luces, tiene muchos colores. Traté de darle muchos colores, pero sí es algo muy solitario. Ajá. Y hay momentos oscuros, ¿por qué no? Pero la oscuridad es parte de la luz. Entonces claro. Hay que entender los dos lados, ¿no? Y musicalmente también, como tratar de tener ese tipo de sensaciones sin miedo, sin tener que demostrar nada a nadie, ¿no? Y entonces investigar y caminar a través de la oscuridad y la luz al mismo tiempo y hacer que las notas nazcan del silencio, ¿no? De hecho, hoy estamos muy acostumbrados a escuchar música tanto que ya nadie escucha de verdad, porque no sé, entramos en un bar y ya escuchamos una rola que ya empezó y salimos del bar y la rola no ha terminado. Ya estamos tan llenos de música que no escuchamos ni un principio ni un final, digo, generalizando, ¿no? Entonces en ese disco traté como de que las notas pues salgan del silencio. De hecho, como cada vez que uno toca una frase, la frase tiene sentido a partir del silencio antes y del silencio que viene después. Así se va construyendo el discurso musical y el discurso emocional también.
Claro, el silencio es importantísimo. Hay un eslogan, y siempre lo menciono porque me parece hermosísimo, el eslogan de ECM Records, el sello alemán, y que dice: ECM Records, el sonido más bello después del silencio. Exacto. Oye, Daniel, yo te conocí cuando estabas promoviendo Misión Azul, ¿cierto? Sí. Y también la manera de los sueños, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Además de estos discos que están muy centrados en el jazz, y aparte de tu Daniel Morelli Standard Trio, participaste en la Dada Beat Orchestra, en el grupo Tzikwaki, y que seguramente te llevaron a este disco, a Ars Música, además de toda la investigación que ya nos platicaste que estuviste haciendo, y que no solamente la has hecho en México, me queda claro que la has hecho en otros países y leyendo mucho. Pero rápidamente, antes de ir a otro tema, cuéntanos un poco del grupo Tzikwaki. El grupo Tzikwaki. El grupo Tzikwaki era un grupo de... Era un trío de jazz, éramos músicos de jazz de San Cristóbal de las Casas. Yo pasé un tiempo aquí hace años y tuve la suerte de tener unos muy buenos amigos huirráricas de Jalisco. Ellos los conocí en la Ciudad de México. Y fuimos muy buenos amigos, todavía estamos en contacto, entonces decidimos mezclar algo de jazz con la música huichol o huirrárica, ¿no? Y ellos cantaban en su idioma, traían sus instrumentos, tololoche, guitarra, violín, y luego había un trío de jazz con batería, bajo, guitarra. Entonces nos ocupábamos de arreglar de forma diferente sus cantos en sus idiomas, sin modificarlo mucho y que todo fuera bastante espontáneo entre nosotros, ¿no? Y así tocamos, duró un año el proyecto. Luego se perdió a veces porque algunos amigos huirráricas se iban a la Casa del Venado y desaparecían meses a la sierra. Pero pues... Oye, ¿y hay música grabada de este grupo? No hay música grabada, hay un par de videitos en YouTube, nada más. Sí. Hay que buscarlos, a todos nuestros amigos de Radioactiva TX 89.9 y de Conexión Dispersa, los invitamos a que busquen en YouTube Grupo Tzikwaki, con K ambas, Tzikwaki. Debe ser, yo no lo he escuchado, pero debe ser muy interesante, de acuerdo a lo que Daniel nos ha platicado ahora mismo. Y bueno, todas estas influencias, platícanos, ¿qué tanto te inspiraron para la creación de Ars Música? Me inspiraron mucho las culturas indígenas aquí de México, porque hay culturas que todavía tienen algo que no hay antropólogo que sepa decir desde cuándo. Entonces hay todo este sincretismo que se ha mezclado durante los años, pero no sabemos bien la origen y esto se pierde en el tiempo, ¿no? Atrás. Pero todavía muchas comunidades mantienen vivo cierta espiritualidad. Y eso es lo que encontré en México, como cierta espiritualidad. La música todavía es parte de rituales y ceremonias, ¿no? Y habla y provoca sensaciones que conectan con otras cosas que en Europa ya se perdió. Quiero decir que la música ya es muy intelectualizada o comercializada. Ajá. También. Y hasta ahí. Y siento que la música tiene que ser llena de alma todavía y saber tocar emociones quizás desconocidas a veces, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a veces tocando con el grupo Tzikwaki o estando en alguna comunidad en Chiapas de indígenas en la sierra donde tocaban instrumentos, violín con una cuerda, y ya con eso todo el pueblo bailando. Era una sorta de trance, pues. Y es ahí donde me inspiré a Ars Música, ¿no? Al por qué todas las poblaciones antiguas tenían a dioses y diosas dedicadas a esto, que les enseñaba a construir instrumentos, que les enseñaba a cantar, que les enseñaba a tocar.
y que porque a través de la música se conectaban con eso algo más, con lo desconocido, que al final son las propias emociones, ¿no? Colectivas o individuales, que sean. Bueno, pues es una inspiración y es un leitmotiv muy interesante el que te ha llevado a la creación de este disco. ¿Te parece, Daniel, si escuchamos más música? Vamos a escuchar más, por favor. Bueno, pues vamos a escuchar algo que se titula Alá. Y de regreso nos cuentas qué hay con este tema y entraremos de lleno a platicar de Ars Música. Muy bien. Hemos escuchado Alá, otro tema incluido en el álbum Ars Música, que esta noche estamos presentando a ustedes con su creador, Daniel Morelli, guitarrista, compositor, nacido en Italia, con ya muchos años avecindado en México, entre la Ciudad de México y el estado de Chiapas, y como ya nos ha platicado, ha estado participando en varios proyectos musicales en nuestro país, y ahora pues nos trae esto, Ars Música. Cuéntanos de este tema, Daniel, Alá. Sí, Alá es una diosa femenina de África, de Kenia, y me inspiré también a la cultura gnawa. La cultura gnawa, que me gusta mucho, de hecho el tema es llama un poco a esa cultura que
que cuando yo era adolescente conocí grupos Gnawa en Italia, venían a tocar ahí y eran considerados los rockeros revolucionarios de África, ¿no? Porque tenían camellos, Stratocaster y Kalashnikov. Y así eran también sus portadas, pues. Eso se me hacía muy interesante, como que la música todavía es memoria y resistencia también. Muy bien, pues, ala, entonces esta diosa. Mi querido Daniel, después de haber trabajado prácticamente toda tu carrera con grupos de más o menos integrantes, ¿por qué decides ahora hacer este disco que yo pudiera pensar que como está dedicado a muchas deidades, pudiera haberse alimentado con muchos otros músicos? ¿Qué te lleva a decidir hacerlo solo con tu guitarra y algunos loops? Fue un juego totalmente, pero la primera cosa que me llamó la atención fue investigar la guitarra como percusión. Entonces todas las piezas están compuestas a partir de una figura, de una idea rítmica, y a partir de estas compuse las guitarras, que también son muy rítmicas. Entonces ya me imaginé luego una orquesta de guitarras, pero a la base está el ritmo, así como a la base de las culturas antiguas estaban las percusiones, ¿no? Y el ritmo. Entonces ahí empecé a cruzar los ritmos y dije, bueno, vamos a hacerlo solito. Ni siquiera pensaba en hacer un disco al principio, pero pues así salió. ¿Y cómo nace entonces este disco? ¿Cómo es que empiezas a experimentar? Empecé a experimentar con puros ritmos y luego a ponerle bajos, guitarras, rítmicas, melodías. Y después de las melodías dije, bueno, cada pieza es dedicada a una divinidad. Entonces vamos a crear un paisaje sonoro, unos ruidos, algo que acompañe y que alimente la imaginación. La imaginación a través del oído, ¿no? Lo que se escucha a través de ruidos. Todas las piezas están llenas de ruiditos también, ¿no? Eso ya lo puse después. Oye, ¿y en qué momento decides que esto es material como para hacer un disco? Pues cuando ya había compuesto más de 15 horas, dije, ya estuvo. Ya eran muchas. No iba a parar. Eso fue. Me dije, bueno, va a ser un disco, así que démosle un sentido a todo ese trabajo. Si no, pues hubiera seguido así nomás. Componiendo y grabando. Es un disco que lanzaste el pasado mes de abril. Sí. Pero ¿cuándo lo grabaste y en dónde? Lo grabé en Oaxaca, en mi casa, y era diciembre, era el mes de diciembre, sí. Lo grabé en un mes más o menos. Así me encerré en mi casa y cada día sacaba ideas y grababa una guitarra sobre otra. Y luego les ponía efectos, y luego investigaba. Fue una investigación, fue un proceso. Cada vez que grababa una pieza nunca sabía cómo iba a terminar, ¿no? A veces ni sabía cómo iba a ser la pieza. Por eso ahí está un proceso como de composición e improvisación al mismo tiempo. Que es la parte jazzística de esto, ¿no? Sí. Tratar de... Pues lo hiciste muy fácil. ¿Perdón? No, dime. Dije, no, nada, eso, que lo hice, fue un proceso en devenir, no sé si se diga así en español, pero pues sí, cada pieza era una inspiración al principio, una idea rítmica, y de ahí me imaginaba cómo crear sensaciones y emociones, ¿no? A través de melodías y sonidos y ruidos. Eso para investigar sobre eso, también sobre mis propios oídos, y tratar y espero que eso pase al público que lo escuche también.
que se escuche... Hablabas hace un rato, perdón. Que se escuche más, que se pueda comunicar a través de los sonidos y los ruidos también. Como decías hace rato, la gente ahora no escucha, la gente oye, y muchas veces tenemos la música como ruido de fondo, ya sea en los audífonos, caminando por la calle o en los bares o en cualquier lado, pero hay trabajos de tal valor. Yo podría decir que este es un concepto antropológico musical, porque verdaderamente tiene una investigación muy interesante y muy intensa, y musicalmente, bueno, pues ya lo hemos estado escuchando. Yo ya sabía de tu trabajo y no me quedaba ninguna duda que iba a ser un trabajo muy interesante. Entonces, pues sí, habría que invitar a la gente a que tenga este disco, pero que lo escuche, no que lo ponga como música de fondo, porque hay muchas cosas detrás de la música, como eso de leer entre líneas, sería como escuchar entre notas, porque hay mucho más de lo que podemos captar a una simple oída. Hay que escucharlo para poder entender un poco más lo que Daniel nos quiere decir. El disco ha salido por un sello que se llama Off Record, lo cual quiere decir que tendrá distribución a nivel mundial, Daniel. Sí, ya está distribuido pues en digital, está en todas las plataformas. Off Record de Bruselas se ocupa siempre de eso. Y en una semana van a estar los CDs en físico. Correcto, eso es lo que te iba a preguntar. Va a haber una edición física y seguramente esa la estarás distribuyendo en los lugares donde te presentes. Exacto, ya que las tiendas de discos están en crisis, pues se venderán los discos después de los conciertos. Es la mejor forma de hacerlo, desde mi punto de vista creo que es la mejor forma de hacerlo porque la gente acaba de disfrutar la presentación, sale emocionada y busca el disco, busca el autógrafo, busca la foto, y creo que eso es algo que hay que mantener de la vieja forma, de la vieja industria de la música. Esa es una de las cosas que hay que mantener. Hay muchas cosas, muchos vicios que hay que borrar, pero esa cosa sí hay que mantenerla. Mi querido Daniel, si la gente se quiere poner en contacto contigo, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede recurrir? Bueno, en el Facebook como Daniele Morelli, en Instagram como Daniele Morelli-guitar, y en mi Bandcamp hoy justamente Off Record publicó el disco el 7 de abril y hoy ya tengo el permiso de publicarlo yo también en mi Bandcamp, entonces ahí se puede adquirir en digital por el momento, ya en una semana estará en físico también. Perfecto, nos comentabas que vas a Italia próximamente. ¿Cuánto tiempo estarás allá y cuándo vuelves para presentar en vivo este material, Daniel? Voy a estar 2 meses en Italia y ya regreso a la Ciudad de México. Ahí habrá presentaciones, me imagino, ya por septiembre, octubre. Estoy en eso también trabajando, y porque un disco así donde hay 10 guitarras por pieza no es... El chiste es que el concierto en vivo no suene no sea comparable al disco, ¿no? O sea, porque la experiencia del concierto en vivo siempre es muy diferente. Entonces el disco es un trabajo y creo que las presentaciones en vivo son otro tipo de trabajo porque será con otros músicos. Y es lindo que sea con otros músicos y que haya otros instrumentos también. Bueno, seguramente en tus redes sociales ya nos irás manteniendo informados de las presentaciones que vayas a tener en la Ciudad de México y en toda la República, porque a través de Conexión Dispersa llegamos a todo el territorio mundial, y a través de Radioactiva TX 89.9 en la FM en el estado de Querétaro, pero también en su página web se transmite a todo el mundo. Por lo tanto, ya nos estarás publicando en tus redes sociales de estas presentaciones a las cuales hay que asistir porque es un espectáculo interesantísimo, sobre todo el ver este disco que está grabado a guitarra sola con varios loops y con varios efectos. De pronto ver a Daniel en el escenario acompañado de otros músicos seguramente será muy interesante. Daniel, estamos terminando con esta entrevista y normalmente a mis invitados, para cerrar, les menciono 2 nombres de músicos y les pido que me digan en este momento a quién preferirían escuchar.
no quién te ha influido, no quién es más importante para la historia del jazz o de la música, nada más. En este momento, ¿a quién preferirías? ¿Empezamos? ¿Yo? ¿Charlie Christian o Django Reinhardt? Charlie Christian o Django Reinhardt. Django Reinhardt. ¿Joe Pass o Jim Hall? Jim Hall. ¿Wes Montgomery o Grant Green? Este es difícil. Grant Green. ¿John Abercrombie o Pat Martino? Pat Martino. ¿Bill Frisell o Mike Stern? Bill Frisell. ¿Pat Metheny o John Scofield? Pat Metheny. Nos ponemos un poco fresas. ¿Larry Nauer o Larry Carlton? Larry Carlton. ¿John McLaughlin o Alan Holdsworth? John McLaughlin. ¿Larry Coryell o Aldi Meola? Larry Coryell. ¿Kurt Rosenwinkel o Charlie Hunter? Kurt Rosenwinkel. ¿Julian Lash o Ben Monder? Julian Lash. Y nos vamos a tu parte progresiva. ¿Steve Hackett o Steve Howe? Steve Howe. Y cerramos con Robert Fripp o Frank Zappa. ¡Uy! Los dos. Te la admito. Normalmente les digo que no se vale, pero yo estoy en una disyuntiva similar. Robert Fripp o Frank Zappa. Soy un gran adorador de Frank Zappa, pero King Crimson es otra cosa. Te la voy a aceptar, los dos. Hasta ahora no dudé nada, respondí a la primera, pero ya con eso ya no supe. Perfecto. Querido Daniel, nos vamos a ir con un tema que dedicas al dios maya del sol, patrono de la música y de la poesía, Kinich Ahau. ¿Qué nos cuentas de esto rápidamente para despedir este programa? Era la divinidad de la música maya. Uh-huh. Sí, y los mayas son todavía una cultura muy desconocida, así como los zapotecas, así como los etruscos, ¿de dónde soy yo? De la Toscana. A eso me inspiré, al misterio que hay detrás. No podemos hablar. Perfecto. Perdón. No podemos hablar más que del misterio que hay. Sí, una civilización que desapareció sin dejar huella y de la que todavía no se sabe mucho, la civilización maya. Nos despedimos con esto, Daniel, muchísimas gracias, será un gusto verte en la segunda mitad del año en vivo en la Ciudad de México y en muchos otros lugares, gracias a la gente de Radioactiva TX 89.9, la primera estación verde de este país, gracias a la gente en Conexión Dispersa, Israel Rodríguez, Controles Producción, soy Octavio Echavarri, Daniel Morelli ha estado proponiendo la música, nos despedimos con Kinich Ahau, soy Octavio Echavarri nuevamente. El próximo martes, más música en Live Jazz. Adiós. Queremos mandar saludos a Banda, cantante que tuvimos la oportunidad de entrevistar hace unos días con un material buenísimo. Búsquenlo, La Chica Invisible en redes sociales. Saludos, Banda. Y bueno, pues Daniel, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Muchas gracias, Octavio. Adiós.
Esto fue una producción de Radioactiva TX y Conexión Dispersa, Live Jazz con Octavio Echavarri. Lunes 16 horas 89.9 FM. Martes 21 horas Conexión Dispersa en Spreaker.